Sí, doctor, sí Sí, se ve bien. doctor. Ya. Bueno, cuando ustedes, un paciente está delicado, hay las posibilidades de que ingrese por emergencia. Y una vez que ingresa por emergencia en una camilla, lo trae la ambulancia, o ha tenido pérdida de conocimiento, los múltiples factores que ustedes han un politraumatizado incluido, llega la emergencia y indudablemente, inmediatamente el personal, tanto enfermeras como médicos, empiezan a monitorear a este paciente. Y cuando uno habla de monitoreo, ay, a ver, cuando uno habla de monitoreo, entonces lo primero que tenemos que ponerle es oxímetro de pulso. Están viendo mi puntero, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Y segundo, le ponen el esfingomanómetro para tomar la presión arterial no invasiva en este caso. Simultáneamente, dependiendo de los síntomas que trae el oxígeno, cánula pinasal con su fuente de oxígeno que debe estar humidificado, ¿no? Y por último el monitoreo electrocardiográfico. Se le colocan los electrodos para que podamos ver las curvas electrocardiográficas. Y estos sistemas están conectados al sistema de este monitor, donde van a figurar todos los valores de las funciones vitales y ustedes van a estar mirando. Realmente el monitor, como vamos a ver ahora, nos permite detectar tempranamente y funciona como un médico que está valorando el tiempo que dependiendo de la severidad de la enfermedad, dependiendo de la gravedad de con la paciente está, uno puede como programar ese monitor para el control de funciones vitales cada 5 minutos, cada 3 minutos o cada hora, dependiendo de la prioridad que tiene ese paciente, ¿no? Indudablemente que tenemos un paciente ya mucho más grave, es en la unidad de cuidado intensivo, tenemos sistemas de monitoreo mucho más complejos, pero que ustedes se van a ir familiarizando poco a poco. El monitor multiparámetros, tenemos un medidor de gasto cardíaco, un monitoreo para la ventilación mecánica, ¿no? Entonces todo esto ya implica acá hay un monitor, como vamos a ver más adelante, con un sensor electroencefalográfico que permite ver la profundidad de la sedación, ¿no? Entonces es un monitoreo electroencefalográfico también. Ese es un tema que realmente es importante que ustedes lo conozcan, pero probablemente en los primeros años, cuando ingresen a interno, van a familiarizarse con lo básico, pero es importante tener una visión panorámica de toda esta problemática. Entonces, cuando nosotros buscamos la palabra monitor en el diccionario de la lengua española, de la Academia de la Lengua Española, dice, es observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros, usamos nosotros ese concepto, parámetros fisiológicos para detectar anomalías, monitor o monitorear. Y es cierto también que dependiendo, es interesante que a partir de esta definición del monitor, en el español, en el lengua castiza, monitorizar o monitorear, más o menos es el sentido de vigilar, no seguir mediante el monitor las funciones vitales. Se monitorizaron los cambios fisiológicos en animales, se puede monitorear la ubicación de las unidades de emergencia. O sea, hay una serie el término monitorear implica controlar, supervisar, observar los cambios en las funciones biológicas vitales del paciente. Por ejemplo, los españoles usan mucho monitorizar, mientras que nosotros acá en Latinoamérica, en América, usamos más monitoreo, el monitoreo del paciente. Hay que monitorizar se usa también, pero indudablemente estamos acostumbrados a que monitorear ese paciente. En sentido de que hay que supervisar o controlar. Por ejemplo, el término, la misión de la ONU, ¿cuál es terminar con la salida de los oficiales que actúan monitoreando, los acuerdos se alcanzan monitoreando? Monitoreo o monitorización eh, se puede utilizar en forma indistinta, pero es importante que lo conozcamos. Ya, yo creo que vamos. ¿Dónde estamos? Ya está. Aquí viene. Tic, 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 tic. Entonces, en términos generales, monitorización, monitoreo, tomar conciencia o conocer el estado de un sistema. El sistema, que en este caso es el organismo humano, es todo un multiorgánico, multisistémico.
y se pueden observar cambios que se producen en el tiempo, para lo que se precisa un monitor o dispositivo de medición de algún tipo. Este término, bueno, ya hemos hablado de esto. Muchos monitores uno puede monitorear, controlar, supervisar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, podemos monitorear la frecuencia respiratoria, podemos monitorear la saturación, esta es la presión arterial, si es que es no invasiva o invasiva, 120/80 y nos da inclusive la presión arterial media, ¿no? Acá vemos que que se ve el monitoreo electrocardiográfico también, ¿no? Y este monitoreo, vean ustedes, este monitoreo es de 5 parámetros, pero tiene una serie de conexiones para activarlo y encenderlo, ¿no? Entonces, a ver, de metas, ahí demás. Es un poco más, miren las ondas de la la onda pletismográfica del oxímetro de pulso, la saturación, el pulso, la presión arterial media, la frecuencia respiratoria. Eso es lo básico, ¿no es cierto? Y para nosotros tipificar a un paciente si es crítico o no, con esto basta. Además de conocer y observar al paciente, vamos a tener que inmediatamente tomar las funciones vitales. Sigamos. Este es un monitor un poco más complejo, ¿no es cierto? Porque como podemos ver acá, por ejemplo, esta onda eh, ya es una onda de presión arterial invasiva. Acá tenemos la frecuencia cardíaca a través del monitoreo electrocardiográfico, la saturación de oxígeno que da una onda pletismográfica de la onda de pulso a través del oxímetro de pulso, ¿no? Acá vemos una onda donde se ve la morfología de una onda que es la línea arterial, o sea, una presión arterial invasiva. Cuando ya usamos noradrenalina, el paciente está, dice, y requiere muestras de sangre muy seguidas por una insuficiencia respiratoria, le colocamos una línea arterial y de ahí sacamos las muestras. Ven ustedes, esta es una onda de presión de la arteria pulmonar, ¿no? Y este es el monitoreo de la presión venosa central. O sea, hay una multitud de monitores, pero que va a ser importante conocerlos, mientras que los de 5 parámetros son frecuentes en la emergencia o en las áreas de vigilancia intensiva de los hospitales. Y este tipo de monitoreo ya implica una aplicación de monitoreo invasivo para pacientes mucho más comprometidos que puede ser en la UCI. De igual manera acá, ¿no? Las ondas P, QRST, tienen ustedes que una miradita a las ondas, las características son QRS angostos, precedido de P, QRST, las normales ahí, 80 de pulso, una presión arterial de 121/82, una saturación de 98, ¿no? La onda de saturación, pero acá también nuevamente, ¿no? Vean ustedes la onda de presión arterial, ¿no? 120/80, inclusive le he colocado dos líneas arteriales. Y vean ustedes, ¿no? La cantidad de parámetros que uno puede medir. Y lo más importante, que esto es la mayor cantidad de monitores ahora, nos dan las tendencias de todos los valores que vemos ahí en las 24 o 48 horas siguientes. O sea, podemos ver por qué se descompensó el paciente en las horas anteriores, qué pasó en la noche que hizo la arritmia, que hizo el paro, que hizo la falla respiratoria. Y podemos ver las tendencias de ese monitoreo de las últimas 48 horas en muchos de los monitores actuales. Ven ustedes la cantidad de parámetros que uno está mirando, pero esto permite una medición continua. El médico no tiene que estar tomando la presión, el pulso, la temperatura, sino definitivamente este monitor facilita el trabajo para ver mucho más número de pacientes y el trabajo en coordinación con enfermería. ¿No? Nuestro trabajo, y eso quizás esa sea una de las cosas que se intentan de aquí para adelante con el doctor Lama en la implementación de la simulación, etcétera, y que se participe también en forma de activa enfermería, porque muchas de estas cosas las hacemos junto con ellas. Nosotros interpretamos estos valores, los vemos, pero quien hace la medición rápidamente, quien nos da la información rápidamente, y nosotros interpretamos eso es la enfermera de emergencia, la enfermera de cuidado intensivo. Indudablemente que para movilizar al paciente tenemos también la técnica, pero en general el equipo debería estar ahí, porque ellos son los que colocan los catéteres venosos periféricos con mucho mayor habilidad que nosotros. Coloca también el oxímetro de pulso, el tensiómetro,
la vía para la administración de fluidos, el oxígeno, la cánula, lo que decidamos nosotros. Entonces, este monitor que mide las funciones vitales y que son importantes para el ABCD que inmediatamente tenemos que implementar, nos permite no solamente conocer los valores, sino también sus tendencias, ¿no? Les voy a dar esa presentación para que ustedes busquen este monitor y lo revisen también. El monitoreo también ocurre en las unidades de cuidado intensivo pediátricas, neonatales. Todo eso ha avanzado una barbaridad. Nosotros no vemos más que adultos, pero definitivamente ya el monitoreo de los niños recién nacidos o con problemas de falla respiratoria, trastornos sangrados, hematológicos, especialmente síndrome de respiratorio del recién nacido o cuadros sépticos, que son los más frecuentes, son importantes en las emergencias y los cuidados intensivos pediátricos y de neonatología. Algunas cosas que son importantes que no solamente basta tener el monitor, sino ustedes cuando lleguen, es como cuando quieren manejar la bicicleta o quieren coger el carro. Les van a entregar las llaves y ustedes van a encenderlo. Si es que ya saben encenderlo, pero tienen que saber si ese auto está con mantenimiento adecuado, tiene los documentos en regla, está con la gasolina, aceite adecuado. Igualito es el monitor. El monitor cuando ustedes lo vayan a entrar al internado primero, cuando ingresen tiene ver qué marca es, qué parámetros me permite medir, y no solamente eso, sino también ustedes tienen que ver si ese monitor está usándose generalmente en emergencia y en UCI. Los monitores se utilizan las 24 horas del día durante los 7 días de semana, durante los 365 días del año. De tal manera que necesitamos hacer un mantenimiento preventivo que si ha recibido reparación, que cada monitor tiene su tarjeta de identificación, así como nuestro DNI, para ver si se ha recibido su mantenimiento preventivo, si lo han reparado cuántas veces, cuántas horas de trabajo tiene y cuál es la sensibilidad de las medidas. Y esto, un adecuado mantenimiento preventivo, reparativo, nos va a dar valores reales de lo que estamos viendo. Y hay que conocerlos por consiguiente. Porque muchas veces, si no se hace la calibración adecuada, el mantenimiento adecuado, podemos diagnosticar hipotensión cuando realmente el monitor está fallando, no está calibrado. Y eso ha sucedido en nuestro país, más aún todavía cuando a veces la falta de recursos y la falta de previsión, especialmente, porque ahora falta de recursos en los hospitales, eh, hay que distribuir adecuadamente para mantener y no estar requiriendo equipos cada vez que se malogran, sino hacerle su mantenimiento adecuado para que tenga una vida media mucho más prolongada. Acá nuevamente otro tipo de monitor, vean ustedes, ¿no? Pulso, saturación, presión arterial 122/84, una media de 91 y un ritmo electrocardiográfico adecuado. 36,7 de temperatura y una frecuencia respiratoria de 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Muy bien. Bueno, la presión arterial. Ya ustedes cuando han hecho cardiología les han dicho cómo debemos tomar la presión arterial para diagnosticar a alguien hipertenso. Pero es en un paciente estable, ¿no? Sentado en posición con las piernas de 90 grados, con el brazo a la altura del corazón, en el brazo dominante, que no haya tomado café, una serie de características que debe tener el paciente para tomar. Pero cuando llega a emergencia, cuando llega descompensado, cuando lo ven en la hospitalización o que es traído en una ambulancia, no vamos a tomar la presión arterial, sino echado muchas veces o sentado. Entonces, esa presión arterial es muy importante. Tenemos que evaluar la presión sistólica y la diastólica y asimismo la presión arterial media. Ustedes ya hemos revisado con ustedes que cuando hablamos de shock en general, de los diferentes tipos de shock, hablamos de shock cuando la media es menor de 60, menor de 55 y la sistólica es de 90 o menos, ¿cierto? La presión arterial sistólica de 90 o menos con síntomas es hipotensión o shock. Y pues el objetivo, cuando yo lo empiezo a manejar, es que tenga entre una presión media entre 65 a 70, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces la presión arterial medida no invasivamente se da casi en todos los pacientes al inicio, antes de usar vasopresores, en paciente que llega inmediatamente le tomamos la presión y vamos a tener una idea de que si esta presión es apropiada o no, preguntándole también cuánto es su presión normal, si es hipertenso o no. La tendencia es si es hipertenso, probablemente tengamos
como objetivo una presión media un poco mayor. Acá está taquicárdico, con una presión de 90-50, temperatura 36,8, saturando adecuadamente, ¿no? Y una frecuencia respiratoria de 22. Esto lo vamos a ver en otro momento en el monitoreo del CO2 expirado al final de la expiración. Y estamos en unas unidades como kilopascales que lo multiplicamos por 0,133 y nos sale en milímetros de mercurio. Entonces, estos son parámetros que vamos a encontrar en los monitores y nos van a permitir saber qué diagnóstico podemos hacer de acuerdo a la historia clínica. ¿Entiendo? 90-50, la presión arterial no invasiva. Es importante, habíamos visto algunos monitores que tienen una presión arterial invasiva, que es colocar un catéter dentro de la arteria. Entonces acá, como podemos ver, ¿sí? La diferencia con la presión arterial invasiva es de 10 a 15 milímetros. Si yo pongo el catéter intraarterial, este es con el esfingomanómetro. Si yo pongo el catéter, probablemente tengo una presión de 10 a 15 milímetros más alta, porque debido a la vasoconstricción, eso es la no invasiva, no siempre refleja la presión que está dentro del vaso, que es al final, para algunos, esta es la presión, la presión es la tensión arterial, porque si tenemos un vaso que está calcificado, probablemente me va a dar dolores mucho mayores, porque no va a poder hacer la compresión correspondiente, ¿no? La frecuencia cardíaca, ¿no? Y acá para decirles que porque cuando usamos la presión invasiva y es valiosa cuando tenemos una arteria humeral normal, que nos da 120-80, o de repente está hipotenso, una persona joven, una persona de menos de 65 años, o indudablemente más de 65, pero con una vida saludable, no, ese 5 manómetros nos va a dar valores reales. Pero si el paciente ya está en shock y está con vasoconstricción, probablemente la no invasiva no me va a reflejar la real presión arterial. Y más aún si uso vasopresores para un paciente con shock, como hemos visto. Pero diferentes tipos de shock cardiogénico, séptico, distributivo o eh, obstructivo y distributivo, hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. ¿Sí? Vean ustedes, si uso vasopresores, además de la vasoconstricción por los catecolaminas generadas fisiológicamente en un paciente en shock, y el uso de vasopresores con efecto alfa, como ocurre con la noradrenalina, va a hacer una vasoconstricción que la presión no invasiva va a haber muchos errores en la medición cuando alguien tiene un shock severo con vasopresores. Por consiguiente, desde ahora, si bien es cierto, me sirve las funciones vitales en un paciente en shock, pues tengo que valorar si es un paciente de edad, si hay enfermedad arterial, y lo más importante, si tiene vasopresores, probablemente va a necesitar una línea arterial para obtener los valores reales, ¿no? Y por consiguiente, ese paciente probablemente necesite ir a una unidad de cuidado intensivo. En emergencia, si el paciente se estabiliza y no uso vasopresores en cantidades muy importantes, podría estabilizarse rápidamente. Pero si en las siguientes 4 o 6 horas se dice que de acuerdo a la norma técnica de emergencias, ellos deben de manejar en un paciente entre 6 a 8 horas. Si no se estabiliza, pasa a una UCI. Y ese paciente que tiene shock con vasopresores debería tener una línea, por lo tanto no estamos manejando bien la presión arterial. Entonces es importante que ustedes sepan, entonces, que si no hay vasopresores, el desfingomanómetro es tremendamente útil, bien calibrado, pero que cuando ya tengo vasopresores, definitivamente necesito una línea arterial y voy a necesitar pasarlo a una UCI. Muy bien, acá es muy bueno el desfingomanómetro para la arteria humeral normal, ¿no? Eso es muy importante. Este desfingomanómetro también tenemos que saber que yo no puedo tomar cualquier desfingomanómetro para cualquier paciente. A ver, ¿dónde estoy? Vean ustedes la medición del brazalete. En términos prácticos, el brazalete debe dar una vuelta y media sobre el brazo. Y tenemos esfingomanómetros con brazaletes extra grandes, para adultos grandes, para adultos con promedios y jóvenes, adultos pequeños o muy delgados, ¿no? Ese manguito debe estar. Y eso es muy importante porque los pacientes con obesidad mórbida, por ejemplo, yo no puedo tomarle con cualquier esfingomanómetro. El esfigmomanómetro me va a servir en pacientes. El esfigmomanómetro me va a servir dependiendo de la longitud de su brazo y del ancho de su brazo. Un paciente con obesidad mórbida probablemente va a decir el large o el extra large.
Pero nuevamente, tengo que dar una vuelta y media sobre el brazo, sobre el brazo para poder medir adecuadamente. Entonces, vean ustedes, ¿no? Tenemos, por lo tanto, en pediatría utilizarán este tipo de sfingomanómetro. En la mayor parte de emergencias hay un LOM, pero los servicios de cirugía que operan pacientes con obesidad mórbida usualmente tienen el sfingomanómetro extra large. Deberían tener además, porque no pueden tomarle con el sfingomanómetro normal. Entonces, ese es un concepto muy importante para valorar adecuadamente la presión arterial. Si yo le pongo uno pequeño, mediano, adulto, un paciente obesa y que solamente con la justa se cierra el esfingomanómetro, me va a dar valores de hipertensión excesivamente altos, anormales, y no voy a poder controlar bien la presión arterial, que es un parámetro fisiológico tan importante en la evaluación del ABCD. Es importante también saber el valor de la presión arterial previo que el paciente. Si el paciente puede tener 90-50, 90-40, 85-45 normalmente, y eso tengo que saberlo y preguntarme a mi paciente, porque si no, no voy a poder trabajar la presión media objetivo, que hemos dicho que es entre 65 a 70, y un poco más en los hipertensos, puede ser 75-80. Entonces, hay un poco de controversia sobre esto, pero en los últimos años, la presión arterial media en los pacientes hipertensos, por ejemplo, si tienen un shock séptico, eh, como la presión arterial media de 65 a 90 describe un límite inferior de autorregulación. Y acá siempre hay controversia sobre si debemos tenerlo en los hipertensos, debido a que su cerebro está acostumbrado a niveles de presión arterial media mucho mayores, porque la presión media baja con el paciente en shock séptico, el riesgo de isquemia cerebral es pertinente, no solamente isquemia cerebral, eh, porque el paciente está acostumbrado a presiones arteriales medias más altas, sino también si un shock séptico con presión diastólica muy baja también puede generar infarto de miocardio. Entonces tenemos que tener en claro que al paciente hipertenso probablemente necesitamos una media mayor, mientras que el normal es 65 a 70, este sería entre 75 a 80. Acá está, ¿no? Más o menos esto. Vean ustedes, presión arterial estándar. Vean ustedes, se toma la presión arterial, normotenso, media de 65 como objetivo. Pero si el paciente es hipertenso, probablemente tenga este 75, 80, 85 como media. Y si el paciente está hipotenso, podría tener hipotensión y signos de hipoperfusión, ¿no? Signos oliguria y signos de llenado capilar lento, más de 3 segundos. Entonces el objetivo es ese, en el paciente promedio. Pero si es hipertenso, probablemente valores un poco más altos, de 75-80. Otro dato interesante, y esto en relación al efecto de la presión arterial, es muy importante saber que el corazón se irriga en la diástole. Por lo tanto, si el corazón le llega la sangre en la diástole, porque cuando se contrae sale la sangre a través de la aorta, y cuando ya ocurre el cierre de la válvula aórtica, se llenan las coronarias en donde inicia la diástole. Entonces es importante que una presión diastólica sea apropiada, ¿no? En el curso de los pacientes. Este es un trabajo que trata de cuál es la presión diastólica, pero lo concreto es que si yo tengo una presión diastólica excesivamente baja, como ocurre en el shock séptico, puede generar problemas de hipoperfusión coronaria, y un paciente que genera un shock séptico puede comprometerse y complicarse con isquemia miocárdica y producirse un infarto de miocardio. Entonces, la presión arterial diastólica es muy importante, ¿eh? Vean ustedes acá esta tabla que trata de mostrarles que la presión arterial sistólica entre 120 y 140 perfunde adecuadamente los órganos. La presión diastólica entre 70 y 80 mantiene una buena perfusión coronaria. Pero vean ustedes si la presión sistólica baja, ¿no? Hay riesgos, ¿no? Los riesgos incrementan de hipoperfusión en los diversos órganos. Si la diastólica se deteriora, probablemente haya hipoperfusión asociado al problema coronario, especialmente porque la diastólica, durante la diástole se irriga el miocardio. ¿Ok? Ese concepto es muy importante. O sea, ahora vamos a ver en qué sentido es importante la presión arterial sistólica y diastólica y los siguientes conceptos que vienen, ¿ya?
Por lo tanto, cuando eso hemos conversado ya cuando hemos hablado de shock, si hablamos de shock hemorrágico, shock hipovolémico, el índice de shock sistólico me va a permitir, dividiendo la frecuencia de pulso entre la presión arterial y sistólica, saber si necesitamos, probablemente si está sangrando, necesitamos de repente transfusiones masivas, mayor de 1,4 de. Si es el índice de shock corregido, que es lo mismo, pero con la presión arterial media también. Y es ya en las pacientes con shock vasodilatado, en este caso de shock distributivo, como el shock séptico, el índice de shock diastólico, la frecuencia de pulso y sobre la presión arterial diastólica, mi objetivo es que sea más de 2. Entonces es muy importante. 2 aquí y más de 1,4 acá son factores importantes para valorar el índice de shock sistólico y diastólico. La diferencia entre presión sistólica y diastólica se llama presión de pulso, que tenemos un paciente con shock hemorrágico, la presión del paciente genera una gran descarga adrenérgica que aumenta la presión diastólica y por lo tanto la presión de pulso disminuye en lugar de ser de 120-80, o sea, 40, entre 120, entre 120 menos 80 es 40. Si está en shock hemorrágico, solamente puede estar en 190, 185. Se acorta la presión de pulso. A diferencia de lo que ocurre con el índice de shock diastólico, cuando ocurre vasodilatación, la diastólica disminuye. Y por lo tanto debo estar muy atento si esa diastólica es alrededor de 40 o 50, porque implica y que la diferencia entre sístole y diástole sea mayor de 40. Cuando ocurre esto, probablemente estamos ante un shock vasodilatado o shock distributivo. Entonces, no solamente me interesa la presión arterial sistólica, diastólica, la presión media, sino si el paciente está en shock, el shock, índice de shock sistólico, diastólico y el shock corregido con la presión arterial media. Sigamos. Entonces, es muy importante que ustedes se entrenen tocando el pulso radial. Eh, porque es importante detectar si hay un buen pulso. A veces las arterias, el famoso FRADI, ¿no? Frecuencia, la FRADI, la amplitud, frecuencia, regularidad, amplitud, depresibilidad, intensidad y amplitud. Acostúmbrense a tomar el pulso, tanto en el radial como en la femoral, y después le toman la presión arterial y entrénense a medir la presión arterial y se me parece que está muy depresible, casi no lo detecto, debe estar en 80. Cuando no se siente la arteria radial, probablemente la presión arterial sistólica está en menor de 90. De ahí se va al femoral. Si no se siente ahí, está menor de 70. Si no se siente ahí, está a la carótida hay que buscar. Entonces, es muy importante entrenarse y tomar la presión adecuadamente, ¿no es cierto? Digamos, tuc, 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 tuc. Entonces, le tomamos la presión, esta es la sístole, este es el cierre de la válvula aórtica, esta es la presión diastólica, ¿no? Y esta presión diastólica es muy importante, insisto, para la perfusión coronaria. Cuando la presión de pulso, o sea, diferencia entre sístole y diástole es mayor de 40, probablemente estamos en un shock vasodilatado y necesitamos noradrenalina y tenemos que buscar la causa probablemente séptico, un paciente con anafilaxia, etcétera. El pulso en la muñeca es muy útil, ¿cierto? Y hay que poner esos dos deditos en la muñeca, se percibe bien el pulso normalmente cuando ingresa a emergencia, pero está hipotenso, puede encontrarse un pulso pobre y depresible fácilmente. Es un paciente que tiene signos de shock hemorrágico, un pulso de shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock obstructivo por el neumotórax, etcétera. Usualmente los shock con gasto bajo dan un pulso muy pobre. Si, si no ubico en la radial, buscaré en el humeral, hasta el pedio podemos buscar, pero es muy importante el pulso femoral. ¿Ya? El pulso femoral es muy importante porque si no encuentro presión aquí, probablemente esté menor de 90. Y voy a buscar el pulso en la femoral y ahí me doy cuenta de repente se percibe mejor. Y si no hay presión adecuada en la arteria femoral, probablemente voy inmediatamente a la carótida y ahí debe estar probablemente la presión está menor de 70, alrededor de 50, y es un paciente que tengo que mejorar la presión arterial sí o sí. Es la femoral, ¿no? El punto medio entre la apófisis espinosa y la sínfisis púbica
en la porción interna de ese tercio, un tercio externo, tercio medio, ahí uno encuentra el pulso femoral. Cuando uno coloca la línea arterial o puede ver la onda pletismográfica de oxímetro de pulso, cuando hay variaciones con la respiración, probablemente nos está hablando de que hay un problema hipovolémico. Esto acá habla de más de una línea arterial, pero es importante que vean ustedes que la línea arterial me permite ver las ondas, las características de la sístole y de la diástole. Acá, por ejemplo, la diastólica está baja y por lo tanto, probablemente tengo un shock vasodilatado. A diferencia de este es un que es normal, ¿no es cierto? De este que también es normal, pero bueno, la diástole está aquí y aquí la diástole está acá. Entonces, la morfología me va a ayudar a detectar y las características de los pulsos, ¿no? Entonces, vean ustedes pulso, las ondas de pulso, vean ustedes el pulso normal, pulso filiforme, parvus et tardus, que está asociado a la estenosis aórtica, el pulso paradojal. O sea, el pulso paradojal implica que la presión arterial puede modificarse con la respiración. El pulso alterna, un pulso dícro, que se siente dos latidos a la vez cuando uno está en estado hiperdinámico a veces. Entonces es muy importante acostumbrarse a la semiología del pulso para poder, este paciente está hipotenso. Y cuando ven ustedes un shock séptico van a darse cuenta que a diferencia del shock cardiogénico, porvelémico, obstructivo, eh, el shock distributivo asociado a la sepsis tiene un pulso saltón a pesar de estar chocado, porque el pulso saltón implica que hay un gran trabajo ventricular debido a la vasodilatación para mejorar y que probablemente está asociado a gasto cardíaco alto, resistencia vascular sistémica baja. Vean ustedes, entonces acá para paciente hipotenso se puede colocar una línea arterial y vemos la onda, ¿no? La onda se llama la incisión dícrota y la incisión anácrota. Esta es la sístole y acá empieza la diástole, cierre de la válvula aórtica. Eyección ventricular, cierre de válvula aórtica, ¿no? Vean ustedes la presión de pulso, que es la diferencia. La presión de pulso es la diferencia entre la sístole y la diástole, ¿no? Y es importante nuevamente. Y se le coloca un transductor a la altura del corazón y me va a dar valores más fidedignos de la presión arterial cuando éste está con vasopresores especialmente, o necesito sacar muestras de sangre por una falla respiratoria. El otro tema es la temperatura y la frecuencia respiratoria. Y tenemos que considerar que ahora que baja, ahora que ha cambiado realmente los aire acondicionados de las emergencias y cuidado intensivo han tenido que apagarse porque el frío es importante ahora. Y la temperatura, tenemos que el paciente no llegue a hacer hipotermia, tenemos que cubrir siempre esa posibilidad porque la hipotermia trae malos resultados en la función, especialmente la coagulación. La hipotermia genera vasoconstricción, hipotermia, y puede disminuir la perfusión de los órganos. Entonces es importante la temperatura. Es lo más frecuente que nosotros vemos en los pacientes que infectados tienen fiebre, hipertermia, pero la hipotermia también es valiosa cuando estamos hablando de un cuadro séptico, la hipotermia como criterio de decir, ¿no? Fiebre, taquicardia, fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnia, frecuencia respiratoria incrementada, taquicardia, taquipnia, ¿cierto? Desviación izquierda. Y importante la temperatura. La frecuencia respiratoria normal, de 15 a 20, que está un poco incrementada, pero nosotros cuando varía ese pequeño, la ansiedad puede generar eso, pero entonces tenemos que analizar esto en el contexto del paciente. Dividirlo entre 0,33 y se tiene 39,8 milímetros de mercurio. 0,133 kilopascal, para transformar en milímetros de mercurio, dividirlo entre 0,133. Este es el paciente que hablábamos, en UCI, ¿no es cierto? El monitoreo del ventilador, el monitoreo mucho más complejo de presión media, presión arterial media, el monitoreo en la UCI, el monitoreo hemodinámico para medir muchos de los pacientes que están en shock, necesitan mejorar el volumen sistólico por fluidos o por vasopresores y por consiguiente necesitamos medir el gasto cardíaco. Un volume view, necesitan monitoreo electroencefalográfico también, ¿no? Aquí vemos una serie de curvas en el ventilador para ver si está haciendo, y las curvas de la presión arterial sistólica y diastólica, ven ustedes acá, hay una diferencia de más de 40. Este paciente está con un shock séptico.
Es importante. Tener fiebre no es necesario, a no ser que dé taquicardia, que me dé cefalea, ¿no? Hay una conducta persistente de 37,5 re- eh, o, o 38 grados, 37,5 axilar o 38 grados, medio grado más en la boca, metamisol. ¿No? Y tener fiebre no necesariamente es malo. La fiebre favorece la fagocitosis de los neutrófilos, la producción de anticuerpos y los antitérmicos como el metamisol pueden producir hipotensión. Se ha hecho una alerta sobre el uso del metamisol en los pacientes. Hay que tener cuidado. La hipotermia, además, provocar hipotermia con metamisol o que ya venga con hipotermia el paciente altera la coagulación, hay signo de hipoperfusión, puede ser manifestación de un shock tardío también. Y la hipertermia no controlada por encima de 39,5, 40 grados. La hipertermia genera convulsiones en los niños y ancianos, puede ser un signo de sepsis o de efecto de algún medicamento y da manifestaciones neurológicas por consiguiente. El mercurio ha pasado de moda, pero definitivamente sigue siendo útil. Actualmente inclusive se puede tomar la temperatura con sistemas superficiales sobre la piel. La frecuencia respiratoria. En los cursos de avanzada, cursos de posgrado de medicina intensiva, ¿cuál de las funciones vitales es la más importante y que caracteriza al paciente crítico? Es la función respiratoria. Si un paciente está con taquimia, con frecuencia respiratoria alta, y el resto de funciones vitales aparentemente bien, mejor lo observan 12 a 24 horas, porque puede ser inicio de un cuadro séptico, puede ser inicio de una embolia pulmonar, puede ser inicio de un infarto, de- podría ser una ansiedad nada más, pero es mejor observar y discriminar lo importante de lo secundario. Y muchas veces la taquimia, está ansioso. He visto pacientes con embolia pulmonar que habían sido catalogadas de ansiedad. Y eso, entonces, la taquimnia, ser, está hipertenso, hipotenso, ya sabemos que vamos a tener que corregirlo, pero con la frecuencia respiratoria es una manifestación, podría ser de acidosis metabólica, podría ser de signos de hipoxia, ¿cierto? Entonces la sepsis, la taquipnia importante, y es importante que le demos la importancia que tiene la frecuencia respiratoria, ¿sí? No solamente el patrón respiratorio, uso de músculos que sino una frecuencia respiratoria normal, obsérvenlo. Esa es la recomendación, ¿eh? Hay la respiración normal, una respiración con boqueante, o una respiración con suspiro, ¿no? Respiración una respiración irregular, esto se observa más en lesiones del sistema nervioso, ¿no? Es interesante a veces ver pacientes que vienen por taquimia y lo que tienen es acidosis metabólica. Pero lo más interesante es ver este tipo de patrón. Por eso es que es importante el paciente observarlo, o estabilizarlo inicialmente, pedirle sus exámenes, pero observarlo. A veces se han catalogado de fallas respiratorias de pacientes que tienen respiración de Cheyne-Stokes. Esta respiración de Cheyne-Stokes empieza con periodo de apnea prolongado y después empieza a ampliar la respiración. Apnea. Y después otra vez. De a poco, otra vez. Y esto es importante porque puede ser característico de una insuficiencia cardíaca en personas sanas durante el sueño en grandes alturas. Me gusta. Es un aumento gradual de volumen corriente seguido de disminución y después de una pausa con apnea. Una respiración atáxica, o sea, ven ustedes, totalmente irregular. Lesiones del tronco encefálico. Entonces eso también nos ayuda, ¿no? Apneas, Cheyne-Stokes, bradipnea, eupnea normal y disnea son términos que los tenemos que aprender a utilizar, ¿cierto? Respiración de Kussmaul está más presente en los pacientes que tienen acidosis metabólica y vemos mucho esto en acetoacidosis diabética, por ejemplo. Ortopnia, incapacidad para respirar cuando están pacientes que respiran, mejoran su oxigenación en la posición sentada. Aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, polipnia, taquipnia, rapidez, mm, la frecuencia muy frecuente, rapidez excesiva en los movimientos superficiales. Mientras que la respiración de Kussmaul es profunda. Este es un aumento de la frecuencia en volúmenes normales y volúmenes pequeños
y excesiva frecuencia respiratoria. Luego de ver estas funciones vitales, tenemos que hablar un poquito más sobre la que es la pulsioximetría. Voy a tratar de ser más rápido para que ustedes se lleven, pero ustedes han usado la pulsioximetría durante la pandemia o después que regresaron de la pandemia. Y sería bueno que tengan su pulsioxímetro en su bolsillo para que puedan, cuando evalúen un paciente, lo puedan evaluar mejor. Esa es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en los vasos. Y mide en forma continua el oxígeno de la sangre. Es muy importante eso, ¿no? Acá van a tener una pequeña reseña histórica que la pueden revisar después. 1862 se reconoce que la sangre es oxigenada y se diferencia de no oxigenada. George Stokes en 64 la hemoglobina transporta oxígeno. El primer oxímetro en 1942. Y un japonesito, un grupo de japoneses, Takuo Oyagi y Michio Kishi, de la Nihon Koden, el primer oxímetro auricular, ¿no? Y luego el oxímetro de pulso, William New. Es importante, y los principios de oximetría fueron en Alemania, después en el 58 en Estados Unidos y en Japón, y utiliza desde la década de los 80 en todos. Vamos a seguir avanzando. Esta oximetría de pulso, el fundamento de esto, nosotros debemos saber que hay luz infrarrojo, ¿no es cierto? Ultravioleta en los extremos, luz visible. Entonces, este oxímetro de pulso tiene un sensor, un diodo en cada una cuando ustedes lo abren, ven un diodo emisor y un diodo detector, ¿no? Este diodo emisor y diodo detector, este es el fotorreceptor y este es el diodo que emite luz roja y luz infrarroja, un LED rojo e infrarrojo. Y tiene entonces un diodo emisor y un fotorreceptor, que al pasar por el dedo, ¿no es cierto? Puede detectar en el dedo humano oxihemoglobina con más hemoglobina, tiene pues, poca hemoglobina. El mecanismo que permite es que cada pulsación de la sangre arterial se transmite en valores lumínicos detectando la frecuencia cardíaca además. Eso ya es por pletismografía. Pues al pasar la sangre durante un latido, aumenta de volumen el dedo y eso lo detecta el oxímetro de pulso y esa es la frecuencia que ustedes ven, frecuencia cardíaca. Y la saturación, vamos a ver un poco mejor acá, emite dos longitudes de onda, de 660 y 940 infrarrojo y 660 rojo, típicos de la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida respectivamente. La mayor parte de la luz es absorbida por el tejido, la piel, hueso y la sangre venosa, porque tenemos una estructura vascular y tisular en el dedo, produciéndose un pequeño incremento de esta absorción en la sangre arterial con cada latido. Por eso es necesario que haya pulso arterial, claro. O sea, por cada latido va emitiendo dos longitudes de onda, va a poder detectar si hay hemoglobina desoxigenada o hemoglobina oxigenada. Pero la mayor parte de esa luz roja, de este rayo infrarrojo, y la luz roja van a ser detectados o captados por el tejido. Y solamente un pequeño incremento de este con la sangre arterial en cada latido es el que permite detectar la oxigenación de la sangre. Nuevamente, el diodo, en este caso en este caso que emite la luz roja, sí, el infrarrojo, atraviesa todo este dedito, la absorción de la luz es variable. Vean ustedes, la absorción es constante, la sangre venosa, absorción de luz constante debido al tejido y al hueso, pero aumenta por cada latido que le llega en el pulso, absorción de luz variable al volumen pulsátil, y por lo tanto, esa absorción, ¿no es cierto? Pulso arterial y el resto y así, midiendo esto, la hemoglobina reducida, escuchen, ¿ah? Esa pregunta muy importante. La hemoglobina reducida absorbe más luz roja que la oxihemoglobina. Y la oxihemoglobina absorbe más luz infrarroja que la hemoglobina reducida, o sea, una hemoglobina sin oxígeno. Esto capta esa diferencia. En cada longitud que atraviesa el lecho vascular y un microprocesador determina la cantidad de hemoglobina reducida y oxigenada presente por el cociente reducido y no reducido. Entonces, la mayor cantidad de luz infrarroja y roja es captada por los tejidos, pero cada latido permite un incremento discreto de esa hemoglobina y
si hay más hemoglobina, la oxihemoglobina absorbe infrarrojo y la hemoglobina no oxigenada absorbe más luz roja, ¿no? Es importante que puede haber errores en la lectura del proceso cuando hay excesiva luz, cuando el paciente tiene mucho temblor, cuando hay interferencia electromagnética, el volumen del pulso. Si el paciente está en shock, probablemente el oxímetro va a estar sonando todo el día. Pero si veo que no detecta y que no hay pulso adecuado, me ahorro la luz, me ahorro sacarlo al oxímetro. Pero si el paciente, el pulso se detecta y me da información, lo dejamos. La vasoconstricción, hipotermia y drogas vasoactivas son parámetros que van a alterar el informe de la oximetría. Hemoglobinas anormales también. Pulsaciones venosas, cuando el paciente fístula arteriovenosa puede darnos falsos valores. El esmalte de uñas hay que quitarlo. Por lo tanto, todos estos son factores que dan errores en la lectura del pulsioxímetro. Ven ustedes las manitos, los tipos, ¿no? En pacientes pediátricos también, ¿no? En el piecito, en el dedito, ¿no es cierto? Saturación y PO2. Eh, Este punto es de 75, miren ustedes, la saturación, ¿no? Y ese es el PO2. Idealmente, 90 de PO2, tiene una saturación de 98. Pero el punto de corte que hay que preocuparnos mucho cuando la saturación llega, ven ustedes, a 75. De ahí va a caer la oxigenación mucho. Usualmente nuestra oxigenación va entre 98, 95, 90. Menos de 95, 94 debe ponernos alerta a nivel del mar, como hemos visto ya, y vamos a necesitar también saber que el PO, en este caso una presión, una saturación de 75 nos está reflejando un PO de 40, vean ustedes. Pues punto de ese punto 75 a este punto cae la presión abruptamente. Tengo que actuar rápidamente por consiguiente. Entonces, vamos, no vamos a ver. Ya hemos revisado causas de error, anemia severa, interferencias como parámetros eléctricos, contrastes endovenosos, mala perfusión periférica en la extremidad, la ictericia no interfiere, el pulso venoso con falla cardíaca derecha, aumenta el pulso venoso, y hemoglobinas anormales. Estas oximetrías en las pabellones auriculares da valores falsos. Así que tengamos mucho cuidado cuando ponemos el oxímetro de pulso en el pabellón auricular y no es una buena costumbre. Se prefiere no colocar en el pabellón auricular porque hay una perfusión muy diferente a la de las extremidades en el pabellón auricular cerca de la región craneana. El oído como un sitio alternativo, ponen acá, conclusión, el sensor colocado en la oreja no proporciona lecturas de saturación realmente clínicamente importantes y que, por lo tanto hay un sesgo ahí. No proporciona lectura cuando este se coloca en el pabellón. El oximetría de pulso será, bueno, colocación de un oxímetro en el dedo y en la oreja no proporciona saturaciones adecuadas. En el EKG, en el EKG ya ustedes han revisado en extenso con el doctor Freddy Hermenegildo y la doctora Lucía, en el EKG tremendamente importante, ¿no? Pero en este caso hay monitoreo electrocardiográfico en el monitor. No es un electrocardiograma completo, ¿no? Pero ya ustedes han visto, ahí les dejo dos videos para que puedan avanzar en esto, más monitoreo electrocardiográfico. Y es importante saber que el monitor no me da diagnóstico de nada, sino me dice si es rítmico o arrítmico. Desde el punto de vista de electrocardiografía, me dice si es de QRS ancho, rítmico o arrítmico, taquicardia o bradicardia. Si yo quiero diagnosticar qué es lo que tiene, tengo que tomar un electrocardiograma completo. Y para tomar un electrocardiograma completo tengo que saber que las derivaciones que existen para poderlos tomar, lo van a hacer en la práctica, que si yo quiero tomar derivaciones, será desde el B1, B2, B3, B4, B5, B6, pero si quiero tomarle más derivaciones derechas, voy a tener que ser B3R, B4, o sea, B1, B2, B3R, B3, 4, B5, B6. Y si quiero, por el lado izquierdo, saber si hay algún cambio electrocardiográfico, deberíamos tomar el primer electro con todas las derivaciones realmente.
pero B4, o sea, B1, B2, B3, B4, B5, B6, y acá sale B7, B8, B9, hace diagnóstico de infarto de cara posterior y este de infarto de ventrículo derecho. Pregunta de examen. Entonces, ¿cuáles son las celebraciones que me permiten valorar infarto de ventrículo derecho? Las derivaciones derechas, B3, B4, B5, B6, y el ventrículo de infarto de cara posterior, B6, B7, B8, B9. ¿Ok? Posteriores, ven, ahí está. B1, B2 está descendido, ese DCCT está descendido en B1, B2, me obliga, B1, B2, B3, me obliga a hacer un EKG con derivaciones izquierdas, hasta, sí, hasta el 9. Y si veo que, veo que tenemos un D2, D3 y ABR con descenso, y el paciente está en shock, ven ustedes, D2, D3 y ABF, D2, D3 y ABF, elevación del CT, un infarto de cara diafragmática, que tendré que tomar todas las derivaciones derechas para saber si estamos ante un infarto de ventrículo derecho. El QRS ya lo han visto ustedes, lo han desarrollado perfectamente, una taquicardia auricular paroxística, ¿no? Probablemente que hay un flutter 1-1, pero es importante que arritmia total, vean ustedes, estas sístoles ventriculares acopladas, contracciones ventriculares prematuras, se llama eso, ¿no? Y salvas de contracciones ventriculares. Este es un torsade de Pont que ya lo están estudiando perfectamente, que es una forma de taquicardia ventricular, poco frecuente, pero que se dan que usted es un QT largo generalmente. La capnografía, mm, actualmente todavía no disponemos de esos equipos acá. El CO2 durante un ciclo respiratorio está, el que tenemos son aparatos que detectan el CO2 durante la ventilación mecánica, no así transcutánea como existe en otras partes del mundo, y fundamentalmente el CO2 expirado a través de un cooxímetro, que en este caso un medidor de CO2, y que nos muestra en el monitor, ¿no? Nos dice cuánto CO2 está eliminando, tiene una curva especial de CO2 que permite conocer también si el paciente ha sido intubado adecuadamente o si está hiperventilando, por ejemplo, y le barremos mucho el CO2. Y para finalizar, a ver qué razón, para finalizar, les voy a mostrar que hay actualmente una serie de sistemas de monitoreo que van a permitir, a pesar del movimiento, a pesar de todas las limitaciones del oxímetro de pulso, de la línea arterial, de la presión arterial, hacer mediciones a través de movimiento y oximetría de pulso de baja perfusión. Es decir, estos sensores, estos equipos de monitoreo, especialmente los oxímetros de pulso, van a trabajar aún cuando esté el paciente en shock. Esta es la tecnología de extracción de señales. Hace 24 años, dos ingenieros se preguntaron que la oximetría no funcionaría durante el movimiento y la baja perfusión. Y otra vez crearon estos investigadores, estos ingenieros, crearon un oxímetro de pulso. Dice, la oximetría de pulso estaba plagada de falta de confiabilidad durante el movimiento, la baja perfusión. Se vieron obligados a vivir con los resultados, pues falsas alarmas, no daba valores reales. Pero la extracción de señales, la medición a través del movimiento, permite detectar, a pesar de la hipoperfusión, mejor oxigenación. Entonces existen ya plataformas de tecnología de extracción de señales, ya monitores Máximo, si se llama, pero usted Máximo SET. Es una plataforma de monitoreo no invasivo que mide, a pesar de la baja perfusión, la saturación de oxígeno, la frecuencia de pulso, el índice de perfusión, que también aparecen en nuestros monitores actualmente, la UCI, hemoglobina total, el contenido de oxígeno, índice de variabilidad de pletismográfica, metahemoglobina y carboximoglobina. Entonces, este máximo set va a permitir que los sensores, que en este caso que el oxímetro de pulso, tenga mayor cantidad de información a pesar del shock. Vean ustedes, en condiciones de baja perfusión, vean los monitores máximo tuvieron 3% de falla, mientras que este Nelcor tuvo 43%, este Nelcor N600 falsas alarmas también un mayor número. Entonces es importante que las tecnologías se están mejorando para poder darnos mejores armamentos para poder controlar con el oxímetro de pulso mayor cantidad de información.
¿no? Impacto en los servicios de medicina posquirúrgicos, unidad ortopédica posquirúrgica, cómo está la oximetría, ven ustedes, con el movimiento y no movimiento, ¿no? Antes, esta es la falla que puede haber, ahora 1%, 1,5. Asimismo que hay algunas cosas para que lo lean, pero lo que quería mostrarles, que la saturación de oxígeno medida por oximetría no es invasiva, es capaz de evaluar el rango hiperóxico, pero vean ustedes, ¿pero dónde estoy? Uy, que me regresé, creo. Ah, pletismografía, frecuencia respiratoria derivada de la pletismografía también. Fíjense ustedes, también podemos detectar eso, ¿no? Onda pletismográfica de la respiración. También estos son los equipos que nos permiten tener sensores especializados a pesar del movimiento y la hipoperfusión. Es un avance, indudablemente, ¿no? Ese oxímetro ya no solamente va a permitir una evaluación y análisis, sino también va a permitir valorar, a pesar del shock, cómo está la perfusión tisular. La oximetría de pulso utiliza el algoritmo rojo-infrarrojo, mientras que Máximo utiliza el algoritmo, ese algoritmo, pero ha añadido otros 4 algoritmos, y eso permite la distinción entre la señal arterial y la venosa, durante el movimiento y la baja perfusión, identificando y aislando el ruido no arterial y venoso. Pico izquierdo mostrado en azul. Entonces, simplemente para que lo conozcan, que hay mejores monitores ahora, que a pesar del movimiento, bien, monitores Philips, Nelcor tienen mayor cantidad de eventos falsos y falsas alarmas. El 2% tiene 43 y 12, ¿no? Así como el índice de perfusión, que lo van a leer, pero que me interesa que sepan que existe para que cuando tengan que opinar, revisen que existen formas de monitorear a pesar del shock, de la función cerebral también, ¿no? Vean ustedes cómo la, se puede calcular hemoglobina total, índice de variabilidad pletismográfica, y permiten también ver la oximetría cerebral, regional, espectroscopía infrarroja, para permitir la saturación de oxígeno del tejido cerebral. O sea, imaginen ustedes, estamos llegando a esos niveles de tecnología que probablemente pronto los tengamos, ojalá quiera que la situación económica del país lo permita, y que MINSA y el salud existan los equipos más adecuados, ¿no? Entonces hay oximetría de reserva de oxígeno, no solamente a nivel de la oximetría de pulso de las extremidades, sino también el oxígeno a nivel cerebral, ¿no? Estos son los sistemas que existen, una serie de monitoreo de función cerebral, oximetría regional, camografía, monitoreo ambulatorio, y eso más o menos era la idea, como usted, en resumen, el monitoreo es un control permanente de las funciones vitales y de sus tendencias. Cada una de las funciones vitales, métanse en la cabecita, es tremendamente importante porque me va a permitir discriminar del paciente inestable del estable. Las funciones vitales tienen sus problemas técnicos que acabamos de revisar, y tengan la prueba de seguridad que cuando vayan ustedes a trabajar como internos, vean qué marca de monitor tiene y han tenido mantenimiento, como lo que va a suceder con con el coche de paro que vamos a ver. Tiene mantenimiento, tiene todos los materiales que necesitamos para poder trabajar, porque hay que prever. Y es que en relación al monitor, si tiene mantenimiento o no, si está, cuántos años trabaja, si me está dando valores reales, porque a veces no hemos tenido problemas con pacientes que tenían shock en lo que tenían con el medidor de la presión arterial del monitor, y lo que tenía era un mantenimiento inadecuado porque la paciente estaba hipertensa y tenía cefalea, le estaban poniendo vasopresores porque medía el monitor mal la presión arterial. O el tamaño del brazalete también, como hemos conversado. Las funciones vitales siguen siendo un parámetro para el clínico, valorar, eh, y diferenciar la vida y la muerte, del crítico del no crítico, del estable del inestable, y poder tomar decisiones más rápidas. No sé si habrá alguna pregunta por parte de ustedes. Muchas gracias. De que están cansaditos. A ver. Aló. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Está claro? Sí, doctor, yo creo que todo claro. Ya se fueron la mitad, ya ven.
Ya chicos, ok, un abrazo y les voy a pasar la presentación para que la revisen también. Un abrazo fuerte. Muy buenas noches. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias, Buenas doctor. noches. Nos vemos chicos, nos vemos. Un abrazo. Les informo que el doctor Freddy Hermenegildo está muy preocupado porque no les ha dado clase práctica a sus grupos, pero ya les han informado que estaba muy preocupado porque su esposa tuvo una obstrucción de vía aérea. Mire cómo es la paradoja. Gracias a Dios no ha sido nada serio, pero está en emergencia, está con ella y le hemos dicho que va a recuperar su clase posteriormente para que esté tranquilo. ¿Ya? Un abrazo. Ya, doctor, muchas gracias. Ya Gracias, le- doctor. Hasta luego. Muy buenas Hasta noches. luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches, chicos.